Día de hoy tengo el gusto de presentar a una ponente invitada. Es la doctora Miriam Goretti Angulo Villavicencio. Ella es postdoctorante del grupo de Inmunología y Vacunología y también es colaboradora del programa del PASE, del SIGNOR. Y el día de hoy pues nos viene a presentar esta plática muy interesante que está titulada ¿Por qué es tan importante la vacunación? Entonces, pues agradecerle nuevamente a la doctora Miriam por su plática. Le cedo la palabra para que inicie su ponencia. Bienvenida, doctora. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias, doctora. Voy a poner mi cursor. Bueno, para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, más que un seminario, como bien decía la doctora Eli, pues es una plática, ¿no? Para platicar acerca del por qué es tan importante la vacunación. Y creo que en estos momentos de emergencia sanitaria por la pandemia del SARS-CoV-2, pues creo que es de un gran interés saber por qué vacunarme. Y bueno, para ello, pues vamos a responder una serie de preguntas. Primero vamos a conceptualizar el término vacuna, vamos a conocer un poco de la historia de la vacunación, cuáles son los tipos de vacunas principalmente que existen. Ahorita que hablamos de diferentes tipos de vacunas, ¿no? Creo que es importante conocerlas, cómo funcionan estas vacunas, es decir, cómo nuestro sistema inmune actúa frente a estas vacunas, cómo reacciona y bueno, qué ha logrado la vacunación, ¿no? ¿Qué logros ha tenido en la humanidad? Y bueno, para ello definiremos qué es una vacuna. Esta es una suspensión de microorganismos inactivados o debilitados o bien fragmentos de estos microorganismos que son destinados a generar inmunidad contra una enfermedad, estimulando la producción de anticuerpos, es decir, estimulando a nuestro sistema inmune. Y bueno, las vacunas deben de tener dos propiedades muy importantes que son seguridad y una eficacia protectora. Y estas propiedades se evalúan en el transcurso de todos los estudios, tanto preclínicos como clínicos, para la fabricación de la vacuna. Y bueno, ¿cómo comienza las vacunas? ¿Cómo nacieron estas vacunas? Bueno, para ello vamos a hablar de Edward Jenner, el cual es conocido como el padre de la vacunación, debido a que desarrolló la primera vacuna y esta fue contra la viruela, una enfermedad devastadora que acabó con la vida de millones de personas en la historia. Pero bueno, antes de Edward Jenner ya había se hacía una estrategia para tratar de inmunizar a las personas contra esta enfermedad, ¿no? Eso fue en el siglo XV, donde los chinos utilizaban una estrategia llamada variolación, la cual era pulverizar costras de las personas enfermas con viruela y ese polvo lo inoculaban en las fosas nasales o bien en incisiones en la piel. Sin embargo, pues esta técnica tenía limitantes. Una de ellas era que los brotes de la enfermedad aún seguían. Y bueno, otra cosa que muchas de las personas a las cuales se les aplicaba esta estrategia enfermaban gravemente y morían, ¿no? Entonces no fue hasta 1796 cuando Edward Jenner realizó una serie de experimentos. Él observó que mujeres que ordeñaban vacas contraían la enfermedad de la viruela bovina, pero era una enfermedad causada por un virus menos virulento que el de la viruela humana, y bueno, pues estas mujeres no enfermaban con la viruela humana. Esto pues le causó curiosidad a Edward Jenner y decidió hacer el siguiente experimento. Él inoculó en un niño de 8 años el pus de las pústulas de una mujer infectada por la viruela bovina en este niño de 8 años. Tiempo después, ahora sí, Jenner inoculó material de un caso real de la viruela humana, la cual es causada por un virus más virulento, a este mismo niño y este no desarrolló la enfermedad, es decir, quedó inmune ante el virus de la viruela humana. Y estos mismos experimentos él los desarrolló en otros 23 pacientes, comprobando todos estos resultados.
Y bueno, no, todos estos hallazgos tan importantes de Edward Jenner pues no fueron tomados en cuenta sino hasta 1879, cuando Louis Pasteur realiza otra serie de experimentos. En esta ocasión él estaba trabajando con la bacteria causante del cólera aviar, que también era una enfermedad que atacaba a las gallinas en esa época. Y bueno, él trabajaba con el cultivo de esta bacteria. Sin embargo, un día él decidió irse de vacaciones, dejó a su ayudante realizando todos los experimentos, pero cuando Louis Pasteur regresa se da cuenta que el ayudante no realizó los experimentos, ¿no? Entonces decidió que ese mismo cultivo que ya estaba envejecido de la bacteria lo iba a inocular a las gallinas y observó que estas gallinas no se enfermaron de cólera aviar. Entonces, para saber qué es lo que estaba pasando, él ahora realizó un cultivo fresco de esta bacteria, lo inoculó a esas mismas gallinas que previamente había inoculado con las bacterias envejecidas y sorprendentemente estas gallinas no enfermaron. Estas gallinas estaban protegidas contra la enfermedad. Y bueno, para comprobar estos resultados, un cultivo fresco de la bacteria ahora lo inoculó a otras gallinas y estas gallinas sí enfermaron y se murieron. Entonces, de aquí nace el concepto de microorganismos atenuados. A partir de un cultivo de bacterias envejecidos, que son bacterias debilitadas, es decir, atenuadas, pues se dieron cuenta que las gallinas generaban inmunidad y no desarrollaban la enfermedad. Y bueno, a partir de aquí fue cuando Louis Pasteur acuña el término de vacuna en memoria a todos esos experimentos desarrollados por Edward Jenner con la viruela vacuna, con la viruela bovina. Y bueno, científico pues tiene muchas contribuciones que todos nosotros conocemos y una de ellas pues es también otra vacuna como la vacuna de la rabia que fue desarrollada en 1882. Y bueno, sí podemos citar a muchos otros científicos a lo largo de la historia que han desarrollado diferentes vacunas, ¿no?, contra enfermedades. Un ejemplo es Jonas Salk, quien desarrolló la vacuna contra la poliomielitis en 1955. Y un dato muy importante, pues es que en 1980 la Organización Mundial de la Salud declaró erradicada la viruela de todo el mundo. Tanto es así que ahorita en nuestros días pues no está esta vacuna en nuestra cartilla de vacunación. Y bueno, ahora vamos a pasar a cuáles son algunos de los tipos de vacunas que existen, ¿no? De los más conocidos y que hemos escuchado hablar son de las vacunas atenuadas, ¿no? Que como bien ya lo platicaba en el experimento que realizó Louis Pasteur, pues estas vacunas están realizadas con el agente patógeno pero debilitado. Este agente patógeno debilitado va a ser capaz de estimular a nuestro sistema inmune para producir anticuerpos y que no desarrollemos la enfermedad después de una segunda exposición a este patógeno. También hemos escuchado hablar sobre las vacunas inactivadas. Estas son realizadas a partir del patógeno, pero este patógeno es tratado para impedir su multiplicación en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Por ejemplo, los virus que necesitan nuestras células para multiplicarse. Bueno, pues estos tipos de vacunas tratan a este patógeno para que no puedan multiplicarse en nuestro cuerpo, no puedan causar la enfermedad, pero sí puedan causar inmunidad contra ese patógeno. También tenemos las vacunas hechas de subunidades, es decir, son fragmentos del patógeno de interés, del patógeno al cual nosotros queremos atacar con esa vacuna. Esos fragmentos pueden ser proteínas que se encuentran en la membrana celular de estos patógenos y bueno, estas proteínas de la misma manera van a ocasionar una respuesta inmunológica en nuestro cuerpo y nos van a proteger contra ese patógeno en específico. Y bueno, ahora recientemente que hemos escuchado hablar acerca de las vacunas de ADN y ARN, ¿no? Bueno, pues estas vacunas lo que contienen es la información genética
específica de una proteína del patógeno al cual queremos generar una protección. Y bueno, esta información genética, al ser introducida en nuestras células las procesan y producen una proteína. Y esa proteína es la que va a ayudar a que nuestro sistema inmune comience con la creación, la producción de los anticuerpos específicos para ese patógeno, ¿no? Y bueno, también hemos escuchado hablar acerca de las vacunas hechas con vectores virales recombinantes, y en este tipo de vacunas pues se utilizan virus que son inofensivos, que no causan daño a nuestra salud. Incluso pueden ser virus que comúnmente tenemos contacto con ellos, pero no nos hacen daño, ¿no? Bueno, pues estos virus los modifican para que sean más inofensivos, y los utilizan como vectores. Y ahí introducen la información genética del virus de interés, del virus al cual queremos generar inmunidad, y de la misma manera que las vacunas de ARN y ADN, pues esa información genética entra a nuestras células, la procesa, produce la proteína y comienza la generación de anticuerpos específicos, ¿no? Para protegernos contra una segunda exposición a ese patógeno. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre cuáles son los componentes que tiene una vacuna, ¿no? Ya hablamos que tienen primero un ingrediente activo, que sería el antígeno inmunizante, ¿no? Esa partecita del microorganismo o el microorganismo en sí que va a generar una reacción inmunológica en nuestro cuerpo para protegernos. Y bueno, también en las vacunas hay un líquido de suspensión, donde se encuentran suspendidas todos estos componentes, puede ser solución salina, agua inyectable. En algunas vacunas también se introducen conservantes. Estos conservantes van a ayudar a proteger a la vacuna de bacterias y hongos externos. Sin embargo, este tipo de componentes se utiliza principalmente en las vacunas de múltiples dosis, es decir, cuando de un mismo vial se tienen que aplicar varias dosis y estar metiendo la aguja, pues en este tipo de vacunas se utiliza, ¿no? Para evitar una contaminación externa. En las vacunas de única dosis, por lo general, este tipo de componentes no se agrega. Y bueno, también están los estabilizadores, que son moléculas también muy importantes porque van a proteger al ingrediente activo, que es el que nos va a ayudar a protegernos de la enfermedad. Y bueno, estos estabilizadores lo protegen, por ejemplo, de las bajas temperaturas de almacenamiento, de transporte, ¿no? Para que llegue intacto hasta la administración de la vacuna. Por otro lado, también se pueden agregar adyuvantes. Estos son moléculas que van a ayudar a aumentar la respuesta del sistema inmunológico, es decir, van a ayudar al ingrediente activo para potenciar todas las respuestas, ¿no? Y bueno, cabe mencionar que las pocas raras reacciones adversas severas que se puedan presentar de una vacuna, principalmente las reacciones alérgicas severas, se deben a estos componentes, ¿no? Principalmente a estos componentes y no al ingrediente activo. Pero bueno, cabe mencionar que estas reacciones en realidad son raras, son poco frecuentes. Por ejemplo, la vacuna contra la difteria y el tétanos, pues tenemos que hay una reacción adversa severa por cada 1.000.000 de dosis aplicadas, ¿no? Entonces aquí vale la pena resaltar que son infrecuentes estas reacciones adversas severas. Y bueno, ahora vamos a ver cómo es que funcionan estas vacunas, y para ello pues vamos a hablar un poquito del sistema inmune, ¿no? Vamos a recordar que el sistema inmune es la defensa natural de nuestro cuerpo contra las infecciones ocasionadas por bacterias, virus, hongos, parásitos y otros agentes externos. Y este sistema está conformado por células y moléculas que nos van a proteger de las enfermedades. Y bueno, este sistema inmune se divide en dos compartimentos. Uno es la inmunidad innata, la cual es una respuesta rápida en cuanto tenemos contacto con el patógeno, por eso es nuestra primera línea de defensa. Sin embargo, pues no es específica para cada patógeno, ¿no?
Y dentro de ella encontramos defensas físicas como la piel, las mucosas, los vellitos de la nariz, que van a tratar de impedir el paso de estos microorganismos a nuestro cuerpo. Y también tenemos defensas celulares. Algunos leucocitos involucrados en este sistema inmune innato, pues son los macrófagos, los neutrófilos, las células dendríticas, entre otros. Y bueno, cada una de estas células tienen funciones específicas que van a ayudar a atacar, a eliminar al patógeno. Y bueno, cuando la inmunidad innata no puede eliminar al patógeno, entra la inmunidad adaptativa, ¿no? Que es una respuesta tardía comparada con la inmunidad innata, que puede tardar de días a semanas. Sin embargo, esta es una respuesta específica contra cada patógeno, y una característica muy importante para el desarrollo de las vacunas, pues es que este sistema inmune genera memoria, ¿no? Tiene la capacidad de recordar a los patógenos, a partes de estos patógenos. Y bueno, tenemos también defensas celulares. Entre ellas se encuentran las células T, que pueden dividirse en diferentes subtipos, como las células T cooperadoras o las células T citotóxicas. Y bueno, también las células B, que tienen cada una con funciones muy importantes en el sistema inmune. Y por otro tenemos las defensas humorales, que es la producción de estos anticuerpos específicos contra los patógenos. Bueno, en esta diagrama les traigo un resumen general de cómo es que funciona las vacunas, ¿no? Cómo reacciona nuestro sistema inmune cuando nos vacunamos, o bien cuando entra por primera vez un microorganismo en nuestro cuerpo, ¿no? Bueno, ya sea que nos administremos la vacuna, cualquier tipo de vacuna, de fragmentos del virus atenuado inactivo o de la información genética de este patógeno, o bien que el patógeno entre a nuestro cuerpo. Bueno, cuando esto sucede, pues las células del sistema inmune innato reconocen a este patógeno, por ejemplo, las células dendríticas, y estas células van a atrapar y van a degradar al patógeno dentro de ellas para procesar los antígenos de este patógeno. Por eso a estas células se les llama células presentadoras de antígenos, ya que procesan el antígeno. Estas se lo muestran a las células del sistema adaptativo, como las linfocitos T, las células T, y bueno, a partir de diversas señales, estas células se activan y comienzan su función, ¿no? Por ejemplo, las células T cooperadoras, cuando son activadas, como su nombre lo dice, pues son células que van a ayudar, que van a colaborar a reclutar otras células para ayudar a eliminar al patógeno, van a ayudar a la proliferación y activación de células como los macrófagos, por ejemplo, que son células muy importantes del sistema inmune innato, que van a atrapar al patógeno mediante un proceso llamado fagocitosis, lo van a degradar y eliminarlo, ¿no? También activan otro tipo de células del sistema inmune adaptativo, como las células B, que al ser activadas son células plasmáticas que van a liberar o van a producir anticuerpos específicos para el patógeno del cual nos estamos vacunando o del cual tuvimos ese contacto, ¿no? Y bueno, estos anticuerpos son glucoproteínas que van a neutralizar, van a rodear a este patógeno, lo van a inactivar para que sea incapaz de enfermarnos. Y bueno, por otro lado también está la activación de las células T citotóxicas, que también, como su nombre lo dice, ellas tienen moléculas que son tóxicas y se encargan de degradar, de destruir, pero a las células infectadas por los patógenos. Y así se genera una memoria inmunológica. Las células B y las células T tienen la capacidad de generar esta memoria, es decir, van a recordar a este patógeno, lo van a reconocer y así van a activar los anticuerpos específicos para ese patógeno, para que cuando haya una segunda exposición, un segundo contacto con este patógeno, se activen rápidamente y sean capaces de eliminarlos para no enfermarnos, ¿no? Así es como funciona la vacunación.
Y bueno, aquí rápidamente les menciono que les recuerdo que la vacunación pues tiene que tener un reconocimiento, ¿no? Un primer contacto con ese patógeno atenuado, inactivo o fragmentos de este patógeno. Y bueno, así no desarrollamos una enfermedad, ¿no? Cuando nos vacunamos no hay probabilidad de generar la enfermedad. Sin embargo, ¿qué pasa cuando nosotros nos infectamos naturalmente? También hay un reconocimiento, un primer contacto, pero en esta ocasión es con el patógeno infectivo, ¿no? Por lo tanto, sí tenemos grandes posibilidades de desarrollar la enfermedad. Y si desarrollamos la enfermedad, pues también tenemos posibilidades de que esta enfermedad se agrave, incluso que tenga pues consecuencias graves o consecuencias fatales, ¿no? De las dos maneras, pues hay una producción de anticuerpos y una generación de memoria inmunológica. Sin embargo, hay que recordar que siempre va a ser mejor vacunarnos que desarrollar la enfermedad. Y bueno, ¿cómo es que estas vacunas van a evitar todo el contagio? Y bueno, para ello vamos a hablar de un término que es inmunidad colectiva, la cual es la protección indirecta contra una enfermedad infecciosa que se consigue cuando una población se vuelve inmune. Y bueno, ¿cómo puede conseguirse o cómo se puede lograr la inmunidad colectiva? Pues esto a través de la vacunación, ¿no? Y en esta imagen, pues es un claro ejemplo. Mientras menos porcentaje de la población se vacune, bueno, pues la enfermedad puede propagarse, puede transmitirse más fácilmente y no alcanzar la inmunidad colectiva. En cambio, cuando un mayor porcentaje de población esté vacunada, pues la enfermedad se transmite con una menor facilidad, es decir, no se transmite tan fácilmente y podemos alcanzar la inmunidad colectiva. Y bueno, ahora, ¿cuáles son los logros o los beneficios que ha traído la vacunación? Les traigo algunos ejemplos, sin embargo, principalmente la disminución eh, ampliamente de la mortalidad. La Organización Mundial de la Salud estima que cada año se previenen de 2 a 3 millones de muertes mediante la vacunación. Incluso si se alcanzara una cobertura de vacunación suficiente o adecuada, se pudieran evitar otros 1,5 millones de muertes, ¿no?, al año en todo el mundo. Y bueno, para esquematizarlo mejor, traigo aquí esta gráfica de el número global de muertes de niños menores de 5 años por año. Y bueno, aquí en gris se muestran las muertes por enfermedades que no son prevenibles con las vacunas, y en esta parte se muestran las muertes por enfermedades que son prevenibles con vacunas, ¿no? Y podemos observar que en el año de 1990 había cerca de 5,1 millones de muertes, ¿no? En cambio, para 2017 y gracias a la vacunación, estas muertes disminuyeron considerablemente hasta 1,8 millones de muertes, ¿no?, en ese año. Entonces, aquí claramente podemos ver cómo ha ayudado la vacunación en este sentido. Y bueno, aquí les traigo otro ejemplo, que es el caso de la poliomielitis. El número de casos de poliomielitis en todo el mundo para 1988 era de 350,000 casos. Para 2013 había tan solo 407, con las vacunas, ¿no? Estamos hablando de una disminución de más del 99% en los casos notificados. Y bueno, también en 1988 comenzó la iniciativa de erradicación mundial de la polio. Y bueno, gracias a esto se ha erradicado 2 de los 3 serotipos del poliovirus salvaje, los tipos 2 y los tipos 3, aunque el serotipo 1 pues sigue transmitiéndose en países como Afganistán y Pakistán, ¿no?, actualmente. Y bueno, en el 2020, el año pasado, Nigeria fue declarado libre de polio salvaje.
Y bueno, ya hablamos cuáles son los logros, sin embargo, también creo que vale la pena mencionar qué es lo que pasa si no nos vacunamos, ¿no? Si dejamos de vacunar a nuestros hijos. Bueno, pues aquí les traigo un boletín de la Organización Mundial de la Salud donde nos habla que la mortalidad por sarampión en todo el mundo aumentó un 50% desde el 2016 al 2019, ¿no? Una enfermedad que había sido pues controlada y bueno, esto los expertos se lo deben a dos principales causas, ¿no? Una, pues que no se logra vacunar a los niños a tiempo con las 2 dosis de vacunas que contienen el sarampión. Y otra es pues la baja cobertura de vacunación que no es suficiente, ¿no? Sobre todo en los países de bajo ingresos, donde las vacunas pues no alcanzan a cubrir a toda la población, a un porcentaje alto de la población. Y bueno, si bien este brote de sarampión empezó antes de la pandemia, sí creo que es importante destacar también que se han visto interrupciones en la planeación de vacunación, en los planes de vacunación, no solo para el sarampión, sino para otras vacunas como la BCG, por ejemplo. Y bueno, todo en esta situación de pandemia de la COVID-19 en la que nos encontramos, ¿no? Entonces creo que vale la pena, pues, que esto no influya para que haya nuevos brotes de enfermedades que pues están controladas. Y bueno, creo que también es importante hablar sobre los grupos antivacunas, que son personas pues que por diversas razones y cuestiones que no tienen sustento científico, pues no se vacunan o no vacunan a sus hijos y gracias a ellos pues también el porcentaje de la población que se vacuna disminuye y pues comienzan nuevos brotes, ¿no? De hecho, la OMS en 2019 los declaró como una de las principales amenazas a la salud pública. Y bueno, ya para terminar, pues me gustaría recordarles 4 puntos importantes, ¿no? Uno de ellos es que la vacunación es una de las intervenciones más importantes y costo efectiva en la salud pública después de la introducción del agua potable, ¿no? Es muy importante ya que estas vacunas salvan vidas, salvan de 2 a 3 millones de vidas al año y pues es una forma simple y segura de protegernos y así reducir la propagación de las enfermedades. También hay que recordar que vacunarse siempre va a ser más seguro que contraer la enfermedad que previenen las vacunas. Nunca se van a comparar los riesgos que tiene el contraer la enfermedad que los pocos que existen con las vacunas, ¿no? Y por último, pues recordar o saber que pues se necesita continuar y reforzar pues estas campañas de vacunación, así como la cobertura de vacunación, sobre todo en países de bajos ingresos. Y bueno, por mi parte es todo. Les agradezco, espero que les haya gustado esta plática. Y bueno, yo pertenezco a dos importantes y muy trabajadores grupos. Uno de ellos es el grupo de inmunología y vacunología. Y bueno, también pertenezco al grupo de inmunopeques que está a cargo del PASE, ¿no? Y bueno, aquí están todos ellos, todos estos especialistas en inmunología y vacunas. Para cualquier duda, pregunta o comentario que tengan, pues pueda ser resuelto de la mejor manera. Muchas gracias. Muchas gracias, Miriam. Damos lugar a la sesión de preguntas y respuestas. Si alguien por parte de los asistentes tiene alguna pregunta para Miriam, pues es el momento para hacérsela llegar, ya sea que quieran abrir su micrófono, que quieran utilizar el chat para escribir su duda, su pregunta. También lo pueden hacer de esta forma. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta, algún comentario para la plática de Miriam. Buenos días. Buenos días, Andrea, adelante. Tengo una pregunta.
A lo mejor no entendí muy bien, pero ¿por qué? Y estoy hablando ahora con esto del COVID, ¿no? Sí, Que hay gente que se ya ha contraído, pues que se ha enfermado. Y estabas hablando, bueno, el cuerpo, o sea, hay una como duda en mi parte de la información que hay, si generas o no anticuerpos. Y en todo caso, esa persona que ya que ya contrajeron la enfermedad, eh, de todos modos hay que vacunarse. O sea, si me puedes explicar esa parte, pues, si ya sí. contraes una enfermedad, generas o no la inmunidad. Ok. Normalmente cuando nosotros estamos en contacto con el patógeno y nos enfermamos, desarrollamos la inmunidad contra ese patógeno. Sin embargo, hay que recordar que pues todos tenemos un sistema inmune diferente, ¿no? Esto de la inmunidad va a depender del sistema inmune de cada uno de nosotros. Hay gente que a lo mejor tiene una mayor producción de anticuerpos que otra persona, ¿no? Incluso hemos escuchado hablar ahorita con esta enfermedad que hay personas que no desarrollaron anticuerpos, entonces esto se lo podemos atribuir al sistema inmune de cada persona. Sin embargo, en teoría, se deberían de desarrollar estos anticuerpos. Y con respecto a la pregunta, si una persona que ya se enfermó debería vacunarse, la recomendación es que sí, totalmente que sí, porque como sabemos, pues es una enfermedad nueva y no sabemos cuál es el tiempo específico el cual va a durar esta inmunidad, ¿no? En cuánto van a durar la producción de estos anticuerpos. Entonces, la recomendación es que sí nos vacunemos contra que sí nos vacunemos aunque ya hayamos adquirido la enfermedad. No sé si respondí tu pregunta. Sí, muchas gracias y muchas felicidades. Excelente Gracias, presentación. gracias a ti. Gracias. En el chat, Horacio tiene una pregunta. Dice, excelente seminario, Miriam. Gracias. Las vacunas actuales que están por suministrarse de COVID-19, ¿qué tipo de vacunas son? Gracias. Ah, ok, sí. Bueno, aquí en México hay tres tipos de vacunas que se van a administrar. En este momento, en el estado de Baja California Sur, se están administrando las vacunas de Pfizer, que son vacunas de ARN mensajero. Son vacunas que tienen parte de la información genética de una proteína específica del virus. Y también se está aplicando en Loreto la vacuna de AstraZeneca que utilizan vectores virales recombinantes, ¿no? Como lo mencioné en la presentación, estos dos tipos de vacunas se están aplicando ahorita en el estado y también la COFEPRIS acaba de aprobar otro tipo de vacunas que es la vacuna de Coronavac, de Sinovac, que esta vacuna está realizada con el virus inactivado, el virus inactivo. Esas tres tipos de vacunas son las que se están utilizando aquí en México. Y bueno, cabe recalcar que aparte de la de Pfizer está la de Moderna, pero bueno, esa todavía no se utiliza aquí en México, ¿no? En México, que también está hecha con ARN mensajero, la de Sputnik 5, que está también hecha con vectores virales. Gracias, Miriam. En el Gracias. chat, Arminda Mejía dice, ¿cuáles son las posibles reacciones adversas de una vacuna de tipo de ADN? Ok, voy a hablar en general de todas las vacunas, ¿no? Porque todas las vacunas pues tienen esas reacciones adversas. Hay reacciones adversas leves o no graves, es decir, que están involucradas más que nada a la aplicación de la vacuna, como puede ser hinchazón, enrojecimiento, o incluso como pasa en los niños cuando administramos las vacunas, podemos tener ligeras fiebres, y eso es bueno, ¿no? Porque quiere decir que nuestro sistema inmune está desarrollando, está estimulándose. Esas son las reacciones adversas leves que se pueden llegar a tener por estas vacunas. Pero bueno, también hay reacciones adversas severas que se pueden llegar a tener, como las alergias
a estos componentes, ¿no? Que son principalmente a los componentes que ya les platicaba, pero bueno, en este caso, cuando existe una reacción alérgica severa, pues si sabemos que somos alérgicos a uno de los componentes de las vacunas, pues lo ideal es no aplicarnos la vacuna, ¿no? Porque sabemos que podemos tener una reacción severa. Si no sabemos que somos alérgicos a uno de los componentes, para eso nos tienen en observación de 30 a 40 minutos después de la aplicación de la vacuna para poder observar si hay una reacción alérgica severa, ¿no? Y bueno, ahí mismo en donde nos aplicamos la vacuna deben de estar preparados para cualquier tipo de estas situaciones. Gracias, Miriam. Me faltó mencionarte una segunda parte de la pregunta, pero creo que ya con la respuesta que diste está más que completa. Dice que si estos efectos se verían a corto plazo o puede haber efectos a largo plazo, que fue ya lo que mencionaste. Uh-huh. Gracias. Gastón en el chat también pone, muchas gracias, Miriam, por tu presentación muy interesante. Tengo una duda. ¿Qué implicancias a la salud de las personas existen en los diferentes tipos de vacunas? Últimamente se está hablando mucho de las vacunas de ARN mensajero y todavía se siguen utilizando las vacunas convencionales de patógeno desactivado o suavizado. Ok, bueno, aquí igual voy a hablar un poquito, igual doctora Eli, que es la experta, si me gusta complementar, pues con mucho gusto, ¿no? Sin embargo, pues estas son las primeras vacunas de ARN mensajero que son administradas a los humanos, ¿no? Que son ya distribuidas a nivel mundial. Sin embargo, hay algo muy importante que hay que recordar. Este tipo de vacunas no es... ya es conocida, ya se han estudiado por muchos años atrás, es decir, en estudios de laboratorio, estudios preclínicos, y se tiene pues bastante información acerca de estas vacunas, ¿no? También cabe mencionar que durante todo el proceso de la fabricación de las vacunas, pues se evalúan la seguridad y la eficacia de estas vacunas. Sin embargo, igual no sé, doctora Eli, si quiera complementar con algo para que pues Gastón pueda quedarse con una mayor información. Sí, O el claro. doctor Carlos. Bueno, yo solo comentar que, bueno, ¿por qué se está hablando mucho de las vacunas de ARN mensajero? Bueno, porque pues la producción o el mecanismo de producción de estas vacunas es mucho más corto, a diferencia de, por ejemplo, producir una vacuna de manera convencional, como los ejemplos que mencionaste de los virus atenuados o patógenos desactivados, como mencionan, ¿no? Entonces, la importancia de por qué ahorita se produjeron este tipo de vacunas es porque pues era la necesidad, ¿no? de tenerlas en un menor periodo de tiempo a corto plazo. Y sin embargo, bueno, también sí es importante mencionar que pues hay también algunos prototipos de vacunas utilizando patógenos patógenos desactivados también esta estrategia se sigue utilizando, también se está utilizando para producir algunos prototipos de vacunas que ahorita todavía están en fase de estudio debido a que, como mencionaba, pues este tipo de estrategia pues es un poco más lento en el periodo de su producción y por eso es que no se optó por utilizar primeramente estas vacunas. Entonces, ese era mi comentario. Dice Arminda que si se tiene identificado genéticamente al virus de COVID-19. Sí, sí se tiene genéticamente identificado y bueno, aquí leo que dicen que tiene una tendencia alta a mutar. Bueno, hay que recordar que todos los virus mutan, ¿no? Y bueno, en realidad este virus de ARN mensajero, a diferencia de otros virus, tiene una menor tasa de mutación que otros virus, que por ejemplo el virus de la influenza, ¿no? Que muta mucho más rápido y que por eso se tiene una vacuna cada año contra este virus, a diferencia del virus de
el SARS-CoV-2 que muta más lentamente. Gracias. Bueno, dice Noemí, yo también tengo una pregunta de las vacunas que hay para COVID-19. ¿Por qué se tienen que aplicar las dos dosis? Bueno, sí, la mayoría de las vacunas que se están aplicando, sí se aplican en 2 dosis y esto se basa pues a todo el proceso de investigación que lleva, ¿no? Se ha visto que, por ejemplo, en la aplicación de la primera dosis hay un porcentaje de eficacia, sin embargo, cuando se aplica la segunda dosis hay un mayor porcentaje de eficacia, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos pues es estar protegidos contra este virus y es por eso que se aplican estas 2 dosis para aumentar la eficacia de protección. No sé si alguien de los inmunólogos quiera complementar o... ¿Alguien quiere hacer algún comentario de los inmunopeques? Yo creo que no. Bueno. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, doctora Marta. ¿Qué tal? Bueno, nada más, pues igual añadiendo lo que dice Miriam, yo creo que todo el mundo, pues hemos escuchado que todas estas vacunas, en específico contra SARS-CoV-2, tienen un porcentaje de eficacia y ya lo mencionaba Miriam, ¿no? Que mencionaba de 90, 92%, 95%, ¿sí? Entonces, para lograr este porcentaje de eficacia, por ejemplo, del 95%, se logra aplicándose las 2 dosis. Por lo tanto, es súper importante que al momento de vacunarnos vayamos por nuestra segunda dosis, ya sea a los 21 días o a los 28 días que marca cada una de las vacunas. No importa la marca, como menciona aquí Noemí Bocanegra, no importa el tipo de compañía o la vacuna que nos vayan a aplicar. Sumamente importante. La única que se aplica a una sola dosis es la de CanSino. ¿Sí? Esa es una sola dosis, pero las demás sí son 2 dosis y es sumamente importante la aplicación de las 2 dosis. Gracias. Gracias. Sí, y nada más mencionar, ¿no? Yo creo que eso de no importa la marca de la vacuna, a lo mejor se refiere si la primera dosis es de una marca y la segunda dosis es de otra marca. No sé si a eso te refieres, Noemi. Este, Ahorita la recomendación es que sea de la misma marca las 2 dosis, ¿no? Sin embargo, no hay estudios o creo que se están haciendo estudios, ¿no, doctora Eli? Sí, hasta el momento. Ajá, se están haciendo estudios donde evalúan la intercambiabilidad de las vacunas, ¿no? Por ejemplo, la de Pfizer y Moderna. Entonces, para ahorita sí sería bueno que ponernos la misma marca de vacuna hasta que pues estos estudios revelen qué es lo que sucede, ¿no? Si tiene la misma eficacia protectora. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? Gustavo Mercado dice, cuál es tu opinión sobre la ingeniería utilizada para el desarrollo de vacunas de uso de emergencia contra COVID-19? Si pueda servir para el control de dos problemas sanitarios mundiales, VIH y ébola. Yo no estoy muy relacionada con esta pregunta. No sé, doctora Eli, si quiere usted dar su opinión. Me parece que se refiere a las estrategias que se están utilizando actualmente, pues como sabemos, ante esta emergencia de la enfermedad de COVID-19, pues se hizo una estrategia demasiado rápida, ¿no? Las vacunas las tuvimos disponibles en tiempos récord. Entonces, bueno, pues quizás ahora probando que estas vacunas, pues la eficiencia de las vacunas a base de estas estrategias pudiera ser sí que se pudiera llevar hacia el desarrollo de otras vacunas contra otros virus, ¿no? En el caso, por ejemplo, específico de VIH, pues ahorita hay muchos prototipos de vacunas, ¿no? La diferencia entre todas estos estrategias es también saber lo que mencionaba Miriam, ¿no? Sabemos que los virus pues tienen diferentes tipos de mutaciones
y se manejan de manera diferente. Entonces, pues ahí, por ejemplo, en una vacuna contra VIH, pues vemos que su alta tasa de mutación es lo que ha impedido que hasta el momento pues haya una vacuna eficaz contra esta enfermedad, ¿no? Contra el ébola, pues ya hay ahorita varios prototipos avanzados. De hecho, ya hay uno que, bueno, no recuerdo si es uno o dos prototipos que ya se han probado en estas zonas donde hay más casos de ébola y utilizando pues otro tipo de estrategias, pero aún así han sido efectivas, ¿no? Porque pues hemos visto que el ébola pues afortunadamente se ha logrado controlar en estos países endémicos. Entonces, pues sí sería interesante, ¿no? Ver que estas estrategias pudieran ser probadas en estos otros problemas de salud. Muy interesante su comentario, Sí. doctor Mercado. El doctor Enrique Troyo dice, muchas gracias, excelente información. María de Los Ángeles dice, ¿qué pasa con la respuesta inmune generada y el retraso en la segunda dosis por aplicar? ¿Pierde eficacia la primera? Gracias por tu seminario, resultó muy informativo. Sí, bueno, yo creo que esta pregunta va encaminada porque ya ve que tardaron, ¿no? Las segundas dosis en llegar al estado, por ejemplo, incluso a otras partes de México. Sin embargo, no hay, bueno, no hay tanto problema, ¿no? Con que sean unos días después de que se haya pasado el tiempo de la primera dosis, no hay repercusión con la eficacia. Sin embargo, pues si pasamos un poco más de tiempo, pudiera haber alguna disminución de la eficacia. Sin embargo, pues es algo que todavía no conocemos. No sé si alguien quiera agregar algo acerca de esto, de los inmunopeques. ¿No? Bueno, creo que no quieren participar. Bueno, yo quiero nada más mencionar, pues sí, que estoy de acuerdo con lo que mencionas y pues sí, ¿no? Generalmente hay un cierto periodo de recomendación que se comenta, ¿verdad? Pero pues también se ha visto que el hecho de que te retrases un poquito más en la segunda aplicación no afecta tanto la eficacia de la vacuna. Entonces, pudiera ampliarse un poco más ese periodo entre una y otra dosis y aún así se lograría alcanzar la eficacia de la vacunación. Doctora ¿Alguien? Eli, Sí. sí, atendiendo un poquito esta pregunta, complementar que incluso qué interesante es esa pregunta porque nos preocupa que lleguen tarde las vacunas. Hay poca información todavía, puesto que estos estudios se están realizando, pero algunos estudios preliminares sugieren lo siguiente. Lo más importante es no adelantarse a la aplicación de la vacuna. Si la vacuna tiene un espacio de aplicación o la primera dosis respecto a la segunda de 21 días o de 28, lo importante es respetar que Sí, sean claro. al menos 21 días y al menos 28. Así lo han confirmado los estudios de las empresas que han desarrollado la mayoría de las vacunas. No todos los estudios lo tienen, no todas las empresas tienen estos estudios. Una información importante, incluso se ha mencionado que de Pfizer hasta 42 días se puede aplicar la segunda dosis sin ningún inconveniente hasta el momento. Pero hay un hallazgo interesante que acaba de generar la empresa AstraZeneca, en donde ellos encuentran que la aplicación de la vacuna hasta 3 meses después podría aumentar incluso la eficacia del protocolo anterior, que es, si mal no recuerdo, 28 días entre una dosis y la otra. Este tipo de información pues la estamos generando en tiempo real, ¿verdad? Y eso es prácticamente lo interesante de esta nueva época que estamos viviendo en el desarrollo de las vacunas. Prácticamente todos los días o cada tercer día nosotros tenemos que estar actualizando las presentaciones que estamos dando porque gracias a estas preguntas y la información que estamos encontrando nos damos cuenta de que hay resultados nuevos y que algunos de ellos son muy favorables para lo que estamos encontrando, ¿no?
Entonces, imagínense que una vacuna le aplicas una dosis, tiene un protocolo probado, no se probó más allá de, digamos, 28 días, pero sí antes, 2 dosis, y resulta que el estudio comparativo con 3 meses resulta mejor espaciar entre una dosis y la otra, y entonces eso pues daba algo de mayor tranquilidad, digamos, para esperarnos a recibir otra vacuna. Claro, no todas las empresas lo han hecho y no sabemos de todas, solo algunos pocos ejemplos. Esa sería la, la información. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor Carlos. ¿Alguien más quiera hacer un comentario, alguna pregunta, alguna duda? Yo sí quisiera hacer un comentario, doctora Eli. Sí, adelante, doctora Marta. Bueno, primero felicitar a Miriam por esta excelente información que nos da a todos. Y nada más añadir respecto a esto, que no nos confiemos si nosotros somos de los afortunados que nos toca pues ya la vacunación. Al momento de aplicarnos la primera dosis, pues hay que recordar que no vamos a empezar a generar anticuerpos inmediatamente, ¿no? Hay un proceso, más o menos a los 14 días es cuando empezamos a generar anticuerpos, ¿no? Y aún así, cuando ya nos apliquen las 2 dosis, pues tampoco hay que confiarnos y decir, ya estoy vacunado, voy a no cuidarme y a salir. Hay que seguirnos cuidando, hay que seguir usando el cubrebocas, manteniendo la sana distancia, porque hasta que no logremos la inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño, que es arriba del 70-75% de la población, los vacunados, pues no podemos todavía decir o confiarnos, ¿no? Entonces, solamente eso, que una vez que estemos vacunados hay que seguir cuidándonos y guardando la sana distancia y el uso del cubrebocas, que es muy, muy importante, ¿no? Nada más sería mi comentario. Gracias. Bueno, respecto a este comentario, Arminda en el chat pone, ¿cómo se verifica el porcentaje de efectividad de las vacunas de las que se hablan en los estudios que se están realizando? Ok, bueno, primero pues recordar, ¿no? Que toda esta, la eficacia se va evaluando durante todo el proceso de la fabricación de la vacuna y lo que se hace es ver cuál es el porcentaje de las personas que son vacunadas, de las cuales no se enferman, ¿no? Con esta, no se enferman de COVID-19. Es decir, por ejemplo, si la eficacia de la vacuna de Pfizer es del 92%, quiere decir que de 100 personas, el 92% logró estar protegida contra la enfermedad. No sé, doctora Eli, si quiere agregar algo. Sí, es así como mencionas. Hay que recordar que las etapas, hay diferentes etapas clínicas dentro de esta producción de las vacunas y entonces en cada una de las etapas pues se mide esta efectividad, ¿no? Como mencionas, por ejemplo, en las primeras etapas pues estamos hablando de un grupo pequeño de personas donde se evalúa cuántas de estas desarrollan enfermedad y cuántas se protegen. Entonces, como decía Miriam, si se habla, por ejemplo, de un 94%, quiere decir que de esas 100 personas, 94 se protegieron y solamente 6 de cada 100 enfermaron, ¿no? Lograron contraer la enfermedad. Entonces, de esta forma es como se evalúa la efectividad de las vacunas. ¿Podría agregar algo? Sí, sí, adelante, doctor. Lo que sí se ha demostrado hasta el momento en la mayoría de las vacunas, o al menos las que se van a distribuir en México, que las vacunas todas protegen de los síntomas graves de la enfermedad. Son 100% efectivas para evitar que tengamos los síntomas graves. De ahí la eficacia, digamos, de esas 6 o 5 de cada 100 que presentan síntomas, estos síntomas podrían considerarse leves, lo cual es una buena noticia, porque pues ya ni siquiera hablamos de muerte, ni siquiera hablamos de síntomas graves de estar intubados, etcétera. Sí es.
Gracias, doctor Carlos. Horacio en el chat hace una pregunta muy interesante. Dice, hablando de inmunidad colectiva, ¿se tiene alguna idea del porcentaje de inmunidad que llevamos en México? Gracias de nuevo por su atención. Yo ¿Podrías? no te, Adelante. no, yo no tengo idea, no sé. Yo No sé. tampoco no tengo idea de qué porcentaje llevamos. De acuerdo, hay un plan, hay una estrategia, ¿no? Un plan estratégico del gobierno donde dice que, bueno, al principio del plan creo que lo mostraron en diciembre, me parece, y decía que lograríamos alcanzar la inmunidad colectiva en junio, me parece, ¿no? Pero pues hemos visto que pues la realidad es que llevamos un retraso, ¿no? En este programa, en este plan. Así que realmente no tengo el porcentaje exacto de cuántas personas hay vacunadas en México. Y muy interesante la pregunta para investigarla. Sí, Doctora gracias. Eli, ¿me permites comentar un poquito respecto a esta pregunta? Sí, adelante, doctor Luis. Hola, hola, buenos días a todos. Miren, este tipo de estadística a mí me gusta buscarla usualmente en Twitter, porque ya sea Hugo López Gatell o eh, Ebrad, publican más o menos todos los días la estadística de cuántas vacunas llevamos y el porcentaje, pero no, perdón, pero no lo ponen en porcentaje, lo ponen en número de dosis que se han aplicado. Por ejemplo, hasta el día de ayer, el día de hoy no lo han publicado. Hasta el día de ayer se han publicado 2.583.435 vacunas. Son las dosis que se han aplicado. En porcentaje, no, pues imagínense, somos 130 millones de personas. El porcentaje sigue siendo muy, muy, muy bajo. Y posiblemente no se vaya a alcanzar, no lo sé, posiblemente no se vaya a alcanzar la propuesta que tenían de lograr la inmunidad colectiva en los próximos meses. Esto es porque las vacunas, pues como ya vimos, no han llegado como esperábamos, a la velocidad que esperábamos. Sí, sería todo mi participación. Gracias. Gracias, doctor Luis. El doctor Gastón en el chat pone que les paso una página donde pueden ver los porcentajes de la población de cada país que ya han sido inoculados o vacunados. Sí, muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta? Horacio dice en el chat, ¿y qué pasa con las personas que ya se recuperaron de la enfermedad? ¿Eso no forma parte de la estadística de inmunidad colectiva? Bueno, no sé si el doctor Luis quiera comentar acerca de esto, ya que le gustan las estadísticas, ver estas estadísticas. Híjole, ahí sí me agarran en curva. Ahí no sé cómo se están considerando. Yo le puedo contestar. No Ok, se gracias, consideran gracias. las personas que se enfermaron y se recuperaron en esto que se llama inmunidad colectiva o de rebaño. La razón es porque no hay un proceso controlado para definir cuántas personas se han vacunado y pues establecer estadísticas fiables al respecto. En realidad, alguien que se ha enfermado no asegura que haya desarrollado inmunidad total, que es lo ideal. Hay algunos pocos casos que se han mostrado que a personas que se han enfermado anteriormente vuelven a enfermar. Y eso depende, entre otras cosas, de la carga viral a la que estuvo expuesta, del sistema inmune que tenemos y nuestra propia genética, desde luego. Entonces, todo esto pues impide que podamos considerar a las personas en este momento con estas estadísticas de esta manera como parte de la inmunidad de rebaño. Más bien, y de hecho aquí el gobierno está considerando, como en otros países, que sean, una vez vacunados, los datos que sirvan para estimar la inmunidad de rebaño. Gracias, doctor. Gracias. Gastón ya nos puso en el chat la cifra del porcentaje de personas inmunizadas en México. Llevamos 1.52% de la población. Muy poquito todavía. Mónica en el chat pregunta, ¿saben si llevan un registro de los síntomas posteriores a la vacunación?
Esto en las personas ya se les aplicó la vacuna, hace énfasis en los adultos mayores. No, yo no estoy segura si se lleva un registro, aunque se debería, ¿no? Llevar algún tipo de registro si alguno de los síntomas o de las reacciones adversas severas ocurren, debería de llevarse un registro, ¿no? Sin embargo, yo no sé mucho sobre este tema, no sé si alguno de ustedes pueda complementarlo. Bueno, lo que yo sé es que les dan una cartilla, o sea, después de que te vacunan te dan una cartilla, ¿no? Y te ponen ahí si presentaste algún síntoma, alguna reacción. Y entonces, en esa cartilla viene un teléfono donde te dicen que si, bueno, después de esos 30 minutos que estás en observación, te dicen si presentas algún síntoma grave, ¿no? Síntoma grave quiere decir que sea, por ejemplo, a lo mejor fiebre no controlada o algún otro síntoma, ¿no? Y en el caso de que así sea, pues te piden que hables por teléfono y lo menciones en un teléfono para llevar este registro, ¿no? De los síntomas posteriores, en el caso que se presente. ¿Podría Dice, complementar un poco? sí, adelante, doctor. Sí, en todo el desarrollo de las vacunas existe en sus diferentes etapas una final que se llama vigilancia o farmacovigilancia. Estas las deben, en este caso, para las vacunas COVID, las debe implementar el gobierno y deben de seguir en torno a los efectos adversos. Es una excelente pregunta porque, miren, para añadir algo importante, los efectos adversos severos ocurren en los primeros 15 minutos. No hay mucho de qué preocuparse con las vacunas. Por ejemplo, la de Pfizer son 4 de cada millón. Aquí en Baja California Sur somos como 800,000, o sea que nos toca como a 3. Ojalá que nos toque aquí a los del GIP para que ustedes no se preocupen. Entonces, ocurren los primeros 15 minutos. La mayoría de las personas que nos hemos vacunado, casi desde que nacemos con la vacuna de la BCG, que es Mycobacterium bovis atenuada, es la que nos deja la cicatriz en el hombro, pues tienen prácticamente los mismos componentes y es difícil que tengamos una reacción alérgica. Sin embargo, puede hacer. Ahora bien, en ese punto, eh, deben de registrarse, en estos 15 minutos se registran esos efectos adversos. Los demás efectos secundarios son normales, ¿verdad? Que sube un poquito la temperatura. Claro que sí, debe ser así porque el cuerpo está reaccionando y al reaccionar aumenta la temperatura y eso es una buena señal de que nuestro sistema inmune está actuando y atacando esa vacuna que se aplicó. Así, nos puede, digamos, doler un poquito la cabeza, no más que una resaca o una cruda leve después de haber tenido una noche de copas. Y eso también se puede registrar y se registra, ¿no? En parte del programa. Y esto lo deberá hacer entonces el gobierno. No sé si hasta el momento lleva estadísticas, eso sí lo desconozco, pero así es como se hace normalmente con las vacunas. Gracias, doctor. Gracias. Noemí en el chat pone, esta vacuna debería estar en el esquema nacional de vacunación. ¿Desde la niñez se debería aplicar? Bueno, creo que es algo que todavía no se sabe si debería estar en el esquema nacional de vacunación, porque, bueno, no sabemos todavía cuántos refuerzos vamos a necesitar, ¿no? Si solamente con una aplicación de la vacuna, si vamos a necesitar algún refuerzo o más, ¿no? Y bueno, si desde la niñez se debería aplicar, hay algo muy importante que debemos mencionar, es que ahorita no sé, estas vacunas de SARS-CoV-2 contra SARS-CoV-2 no se están aplicando en niños, ¿no? Incluso algunas de ellas se aplican mayores de 18 años y otras, no recuerdo cuáles, se aplican mayores de 16 años. Esto es debido a que los niños pues no entraron en los grupos de estudio
en el desarrollo de estas vacunas, ¿no? Es por eso que en este momento no se les está aplicando a los niños, sin embargo, ahorita pues ya se están desarrollando estas evaluaciones, estos estudios en diferentes grupos y uno de ellos es en los niños, ¿no? Entonces, creo que es una pregunta que por el momento pues no podemos responder. No sé si alguien más quiera complementar. Pues es efectivamente lo que tú mencionas, Miriam. En este momento, este esquema de vacunación contra todas las vacunas que hay ahorita contra SARS-CoV-2 son aplicadas a mayores de 16 o 18 años. Apenas están realizando estudios, ¿sí? Si se van a aplicar en niños o no, más adelante, ¿no? Pero ahorita, por lo pronto, todas las vacunas fueron probadas en mayores de 16 o 18 años. Gracias, doctora Marta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Comentar que si hay alguna duda adicional que luego se les venga a la mente, son muy valiosas para nosotros, como la que comentó ahorita Horacio, la doctora Navarrete, porque nos enriquece las presentaciones que le estamos ofreciendo a maestros de escuelas primarias. Entonces preparamos las respuestas. Entonces, y se las podemos contestar con mucho gusto. El correo es el de Inmunopeques. Sí, yo creo que alguien lo tiene por ahí, yo no me lo sé de memoria. Sí, ya se lo puse aquí en Ajá. el chat. Muchas gracias, Lidia. Y ahí, con mucho gusto, si surge una pregunta, créanme que son muy enriquecedoras para nosotros porque nos lleva a investigar y a preparar la respuesta porque son preguntas que son frecuentes en los maestros de primaria. Y bueno, la idea en este caso es que los maestros de primaria luego les enseñen a los niños. Y entonces, pues también los niños van a hacer preguntas. Entonces, entre más información podamos brindar, pues es mucho mejor. Sería esta la solicitud amable. Gracias. Sí, claro que sí. Todas las preguntas son bienvenidas, ¿eh? Siéntanse en confianza. No lo sabemos todo. Siempre yo creo que por más estudios que tengamos, por más conocimiento, siempre nos surge una duda, ¿no? Y sobre todo ahorita en este tema que es muy controversial, muy nuevo, estamos atravesando por una pandemia, entonces es normal que tengamos dudas acerca de las vacunas y acerca de esta enfermedad, ¿no? Bueno, pues si por el momento ya no existen más dudas, les quiero agradecer su asistencia al seminario, a la plática de la doctora Miriam. Muchas gracias por su asistencia, por su participación y los esperamos el próximo miércoles en otro seminario más de la Academia de Ciencias Agrícolas. Agradecer también a la doctora Miriam por su excelente ponencia. Muchas gracias, doctora Miriam. Gracias. Y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, Miriam. Hasta luego.